Después de más de una década aquí, al ingeniero forestal Carlos Rojas le place mucho más mirar. Alrededor de la laguna que administra como área protegida, el cambio se hace notar. La tala desmedida en la cuenca del río Arimao desprotegía a Guanaroca. Afectados estaban sus manglares, refugio de importantes especies, sustrato de invertebrados como los moluscos. Pero entonces no se conocía qué especies habitaban allí, cuál había sido el destino de otras dentro de una de las clases más numerosas de la naturaleza. A consecuencia del represado del río Arimao. Esto trajo consigo la pérdida casi total de la Crassostrea virginica, que era un recurso natural muy abundante aquí, y del Tagelus plebeyo o almeja, que también era abundantísima. Su estudio podía revelar el estado del estuario gracias a la condición de organismos filtradores que los hace para la ciencia bioindicadores del medio. Hasta que a finales de 2003 comenzara un inventario de ellos, de lo cual fue testigo entonces Carpeta CTI. Estos inventarios se realizan periódicamente, ya sean marinos, terrestres. En el caso de los marinos, realizamos muestreos desde la orilla hasta 1 metro de profundidad. Se confirmó la consecuencia que sobre la fauna había tenido la sumatoria de impactos negativos, como el sellado de los canales de entrada de agua dulce desde el río Arimao. Desarrollamos hace aproximadamente 8 años un proyecto de hábitat crítico, donde tenía un nivel alto de monitoreo de la laguna. Cuando empezamos a recoger los resultados de este monitoreo, nos fuimos dando cuenta que los valores físico-químicos del agua eran parte fundamental del crecimiento de la biodiversidad en la laguna. El ave más carismática del área corría el peligro de no regresar a Guanaroca luego de cada migración anual. Los tenores de salinidad están por encima del 34%. Como consecuencia directa es que hay una depresión de muchas especies acuáticas fundamentalmente que habitaban antiguamente la laguna y que hoy en día no encuentran las condiciones idóneas para poder vivir. La limpieza de los canales comenzó a operar un cambio. Barreras que aprovechan troncos y ramas cortados, otras formadoras de sustrato, donde se plantaron más de 10.000 posturas, rehabilitan poco a poco la franja costera, un poco más allá en el bosque. Los árboles son los que retienen el agua, se suele decir, y no solo en las orillas, también más atrás en el bosque costero. Reforestar los bordes de una laguna, de una cuenca hidrográfica, es fundamental. Es lo que detiene la erosión, es lo que mantiene la perpetuidad de los bosques, que en un momento estuvieron deteriorados en gran medida. Y otro problema que vamos resolviendo es la eliminación de las especies invasoras. Para hablar del marabú. 36 hectáreas que estuvieron infectadas fueron eliminando la espinosa extranjera en forma escalonada, garantía para mantenerlo alejado o a la sombra del frondoso soplillo. 17 hectáreas que serán bosques establecidos, 8 hay en preparación. Este proceso se está realizando en ambos lugares, en los dos bordes de la laguna, para ir compactando el bosque uniformemente. Hubo un momento que solo lo hacíamos en la parte izquierda de la laguna, lo que fue creando una disparidad en cuanto a la densidad poblacional de las especies de flora. Un verde que le place mucho más mirar y donde el incremento de sus habitantes se hace notar. Estudios en el 2008 revelaron la existencia de 63 tipos de aves terrestres, de ellas el 25% en peligro, otras 10 endémicas. Pero de los reptiles, como en su tiempo de los moluscos, los registros son escasos.
Aquí en el área protegida yo represento el proyecto nombrado Dinámica Poblacional de Reptiles Terrestres. Este proyecto tiene diferentes actividades como monitoreo de campo, plantación en las zonas de calvero de las áreas que vamos monitoreando, trabajo comunitario y revisión bibliográfica. Estos inventarios vamos dejando un listado taxonómico con su clasificación según familia, género y especie. Esto nos sirve para el banco de datos del área protegida, que a su vez nos sirve para proyectos posteriores con acciones de manejo adecuados para su fomento, cuidado y protección. Un cambio medio ecológico al sustituir Marabú por bosques establecidos supuso cambios sobre los que esta investigación dará certezas. Transformaciones en la flora para bien y que han variado el hábitat de las especies marinas y terrestres. La evidencia que tenemos según los conteos que llevan los técnicos mes a mes y comparándolo con años anteriores, se ve un aumento de las poblaciones, incluyendo el flamenco, que es representativa del área. Se crea una interacción entre las poblaciones, aprovechando los hábitats, que es lo que nosotros manejamos para garantizar estas estancias aquí. Y nos hemos ido dando cuenta de que sí, que el manejo es efectivo. Según un conteo, en un momento hace 5 o 6 años, eran 500, 600 flamencos que había en esta época en que estamos. Hoy podemos hablar que superan el millar. Los datos, según los trayectos, los transectos, las técnicas que se usan para el conteo, dan la efectividad y lo positivo de los manejos que se están haciendo. El bienestar de los manglares ha contribuido como ecosistema que es primera barrera ante la erosión y protector de especies en estado juvenil como camarones y peces. En encuestas y conversaciones que se han tenido con gente de aquí de la comunidad, nos hemos dado cuenta que las capturas, cuando, independientemente de todo, ¿no?, por evidencia que tenemos de que la talla del camarón de otras especies de la laguna han ido aumentando en la talla. Que eso también tiene que ver en lo positivo con el cambio del hábitat. En este caso, cuando hablamos de los peces, camarones y esas cosas, estamos hablando de las características fisicoquímicas del agua. Y cuando vemos la cantidad de poblaciones de aves, tiene que ver con el restablecimiento de los ecosistemas. Los manglares de Guanaroca han cambiado y los investigadores consideran son una de las barreras mejor conservadas de la isla, aunque saben que también otras de sus peculiaridades van variando. Nosotros no estamos exentos a los cambios climáticos. Incluso aquí hubo un momento en que las lluvias eran a partir de septiembre, octubre. Ha habido años que se han adelantado, que ha habido en mayo, junio, julio. Y podemos notar que hay un adelantamiento en este proceso de maduración. Este mes de octubre, un monitoreo con especialistas del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos podría arrojar algunas certezas. La evaluación va a ser exacta en cuanto a qué es lo que está provocando que esto suceda. Es decir, haciendo estudios de su follaje, de estudios axométricos, es decir, de la talla que van teniendo esos tallos, cómo se van estableciendo de forma natural nuevas partes de la laguna con mangle, es decir, por pura regeneración natural, y tendremos elementos claros. Soluciones e incógnitas que aún deberán hallarlas, como la creencia de que es la pesca tradicional de la comunidad una amenaza para la laguna, opinión de la que muchos discrepan. Hay una influencia desde el punto de vista de la presencia furtiva de las personas en las áreas, viéndolo desde el punto de vista de que puedan llegar a un lugar a invadir, pero técnicamente está demostrado que lo que hay que vedar es las artes que se puedan usar y no la pesca. Realmente siempre existió la pesca en esta laguna como en todas las comunidades costeras, y realmente había un nivel de población un poco más alto. Criterios sobre los que deberán encauzarse tradición y respeto a la biodiversidad, los mismos que van logrando el equilibrio ecológico para salvar la laguna de Guanaroca.
busca de estas respuestas, seguirá la pista a la ciencia Carpeta CT, como lo ha hecho desde hace ya 7 años.